Fernández Bueno. Muy buenos días. Bienvenido, Lorenzo, ¿cómo está usted? Bien hallado. En el bosque puede haber ese tipo de sonidos si uno se pone a grabar psicofonías. Así surgió la primera psicofonía. ¿Ah, sí? Precisamente, sí. ¿Cómo? Había un señor que era cineasta en el año 53, se llamaba Friedrich Jürgenson. Él se encontraba grabando con estas antiguas grabadoras de cinta abierta, las Revox, ¿recordáis? Sí, sí. Se encontraba con su grabadora, con su micrófono, intentando captar el canto de los pajaritos, ¿no? Porque la idea era introducir ese sonido en la última película que estaba grabando. La cuestión es que en esa grabación, posteriormente, cuando la escuchó, no apareció precisamente lo que acabamos de oír, sino que se oía como una especie de cantos. Él decía que eran como cantos gregorianos. Y acompañando a estos cantos gregorianos, vuelvo a repetir, grabado en mitad del bosque, una voz que decía: Friedrich, mi pequeño Friedrich, puedes escucharme. Que él identificó con su madre, que como os habréis imaginado, hacía tiempo que había muerto. Ay, de verdad. Ay, pero lo que sabe Es este que- hombre. Eso fue se ha sacado esta la información primera de la manga. psicofonía Esa es. de la que se tiene Oh, noticia. La primera En el psicofonía de la que se 53 tiene- dices, ¿no, Sí. Lorenzo? Y a partir de ahí Friedrich se convirtió Y hablando de en el psicofonías, padre así de- un poco, Tengo digo, susto como, ya. ¿por qué no llega el que de la psicofonía y habla claro? Bueno, hay psicofonías que se... No, pero así, ¿Por qué, claro, no lo dice más alto? claro, así como tú, que dices, hola, buenas tardes. Van porque Ay, está las muerto hay. y le No, cuesta no. muchísimo. claro. Bueno, pues Claro, está el muerto, canal no madre es el mía, mismo, ya. ¿eh? No, pensad, en la psicofonía hace muy poquito tiempo, hace 3 años, en el laboratorio de acústica de la Universidad de Vigo, es decir, estamos hablando de un sitio importante y en un entorno muy importante, se llevaron a cabo una serie de investigaciones siempre enfocadas en el ámbito de la psicofonía, o lo que hoy se conoce ya, porque claro, es mucho más amplio, como transcomunicación instrumental. Ese es la denominación. El término preciso es El ese. fácil. Exactamente, es fácil. Bueno, pues ellos han estado experimentando durante 2 años en la Universidad de Vigo, no solo con la psicofonía, sino con lo que se conoce ya como transradio, es decir, se van buscando portadoras, lo que sería la base, una base de sonidos sobre la cual parece que van surgiendo esas voces. Bueno, pues se han obtenido más de 200 voces diferentes, perfectamente claras y audibles, que los científicos que han estado metidos en esta investigación, pues todavía hoy no saben exactamente de dónde proceden. Claro, es que hay que buscar la frecuencia de sí, las sí, psicofonías. sí. Claro, Nosotros, la antena, a veces la nosotros antena. sonamos como psicofonía en algunas ciudades, ¿eh? La El otro frecuencia día- y la luz. La luz también influye mucho. No es lo mismo grabar cuando estás con una luz, por ejemplo, de infrarrojo. Ahí suelen salir voces bastante más graves, bastante guturales, desagradables. Si la luz es más cálida, la voz suele ser tirando más a femenina, mucho más agradable. Es decir, es que todo esto está medido y está siendo estudiado. Qué maravilla, de verdad. No porque sean voces de los muertos, sino porque algo surge y ese algo hay que explicarlo. Y todo esto sin ser el tema que íbamos a No, tratar. O porque sea, él quería hablar claro, de otra cosa mucho más agradable como que son es los templos maravilloso. malditos. Hombre, ¿dónde va a parar? Hombre, ahora que empezamos las vacaciones, ¿no? Claro, hace falta ideas. sí. Parto de la idea de que, oye, es un poco romper la monotonía. ¿Para qué te De vas que a ir a la sí. playa, al De Caribe? que Pues sí. vete a un buen templo maldito, De ¿no? que Que sí. también los hay y se pueden visitar. Mira, este mes precisamente nosotros en la revista, en Enigmas, tenemos la portada con esos 10 templos malditos, con lo cual, pues quien quiera verlos, ahí tiene esa ruta para poder iniciar las vacaciones, ¿Están ¿no? cerquita o dónde están? Hay algunos cerca, otros no tanto. Son los 10 mejores, ¿no? Habrá más. No hay muchos Pasa que más. has hecho una Hay selección. muchos más, pero además es que históricamente están argumentados como tal. Mira, yo cuando era muy pequeñito, a mí se me ha quedado en la mente, a través de la retina, una imagen que no se me pudo olvidar hasta que ocurrió lo que os voy a contar. En esa instantánea que yo capté en televisión, de repente apareció un arqueólogo que salía de una cueva. Estaba clavando su piqueta en un lugar maldito, Y se veía que el hombre estaba sufriendo, hacía mucho calor, estaba en el desierto de Babilonia, ¿no? En el antiguo desierto babilonio. Y de repente el frescor que le vino a la cara era el frescor que desprende en estos lugares el mal. ¿Por qué? Porque este sitio estaba dominado precisamente por las fuerzas del mal. Aquel que se apostaba en lo alto de una columna y que transmitía ese frescor que en un momento determinado da paz, pero que casi siempre condena, no era ni más ni menos que el demonio Pazuzu. El Pazuzu que estaba en lo alto de la columna. Seguramente recordaréis esta instantánea porque es el comienzo de una de las películas de terror más Hombre. fantásticas que existe, que es El Exorcista, ¿no? Ahí está ese Pazuzu. Esa bocanada de aire, ¿no? Que te llega. Que te llega, pero vamos, que te condena. Literalmente te condena. Como cuando entras en un Corte Inglés. Sobre todo en estas fechas, ¿verdad? Que bien viene. Y te condena también, ¿eh? Hombre, luego tienes problemas, ¿no? Pero en fin, lo cierto es que aquella imagen a mí se me quedó y volvió de nuevo a la mente en el año 1998, cuando a un señor llamado Klaus Schmitz, que pertenece de hecho al Instituto de Arqueología Alemán, Instituto Alemán de Arqueología, se encontraban llevando a cabo una serie de excavaciones en el sudeste de Turquía, a 16 kilómetros de la ciudad de Urfa, concretamente casi con frontera con Siria. Bueno, pues allí se encontraban excavando en un lugar
que era conocido como la colina Panzuda. De hecho, era una colina, un promontorio, que nunca antes se habían propuesto excavar. ¿Por qué? Porque sabían que allí había restos, y todos pensaban que eran bizantinos. Y como hay tanto bizantino, ¿para qué demonios vamos a ponernos a excavar si no hay capacidad económica para luego mantener lo que encontremos? Lo que pasa es que Klaus Schmidt, digamos que fue un paso más allá. Él estaba convencido de que lo que allí había era otra cosa. Y efectivamente lo que allí había no tenía nada que ver con lo bizantino, porque cuando empezó a excavar se encontró con las ruinas del templo conocido como Göbekli Tepe. Göbekli Tepe ya está datado como el templo más antiguo de la humanidad. Estamos hablando de que son más de 13.500 años los que contemplan estas construcciones. Para que os hagáis una idea de las dimensiones temporales de las que estamos hablando, cuando Göbekli Tepe fue enterrado de una forma absolutamente repentina y que todavía hoy los arqueólogos no pueden explicar, fue hace 8.000 años. Bueno, hace 10.000 años. Bueno, pues cuando Göbekli Tepe fue enterrado, después de estar 5.000 años en activo y para lo que fue creado, que os voy a contar para qué fue creado, pues hay que decir que todavía faltaban 7.000 años para que se levantara el conjunto de Stonehenge, esas piedras circulares que podemos encontrar en el Reino Unido, y todavía faltaban 5.000 años para que fuera levantada la primera pirámide en Egipto. O sea, imaginad de la antigüedad de la que estamos hablando. Claro. Bueno, pues este lugar, los arqueólogos, una vez que empezaron a desenterrar el sitio, se dieron cuenta de que estaba conformado por círculos concéntricos que estaban separados entre ellos de 10 a 30 metros. Y lo que se dieron cuenta es que en el centro de cada uno de esos círculos aparecía pues una especie de T gigantesca, como un monolito que estaba plagado de símbolos. Símbolos, por ejemplo, como animales, símbolos que representaban lo que parecían ser manos, brazos, pero especialmente si había un par de símbolos que sobresalían sobre el resto, esa era la representación de algo parecido a zorros, algo parecido a buitres. Los arqueólogos llegaron a la conclusión de que se trataba de amuletos para intentar proteger de las fuerzas del mal a aquellos que iban a ser allí enterrados, porque se pensó en un primer momento que se trataba de un monumento funerario. Lo que pasa es que se pusieron a excavar un poquito más y allí no salió resto óseo ninguno. Conclusión, después de argumentar, evidentemente en base a fuentes históricas, lo que podía ser este sitio, pues ni más ni menos que nos encontrábamos ante el primer templo de la humanidad consagrado a los demonios. Había sido levantado para invocar a los demonios que venían con el desierto, a ese Pazuzu. ¿Para hacer ofrendas o sacrificios? Sacrificios que se sepa allí no se hicieron porque no se han encontrado restos. Claro. Pero sí se sabe que en aquel tiempo se temía a los demonios que venían con la arena del desierto durante la noche. Por lo tanto, para combatir a esos demonios se levantó un templo para invocar a otros demonios que les ayudaran a combatir a los primeros, que debían de ser bastante peores. Así se mantuvo Göbekli Tepe como templo de invocación al demonio durante 5.000 años, que se dice pronto. Y de repente, hace 10.000, 8.000 años antes de Cristo, ese lugar es enterrado por los sacerdotes. ¿Por qué? Pues llegados a este punto, lo que explica la arqueología es que en un momento determinado el chamán, que era el que invocaba al demonio y el que era capaz de controlar las fuerzas del mal, en ese instante dejó de actuar sobre el templo de Göbekli Tepe. Por lo tanto, al no actuar sobre el lugar, los demonios campaban a sus anchas. Podían atacar a quien pillaran, por lo tanto decidieron enterrarlo para que, de una forma u otra, ese Pazuzu, ese demonio antiguo, no encontrara el sitio que ya identificaba como si fuera su casa. ¿Se puede visitar este lugar? Se puede visitar este lugar. Hay que tener coraje, porque estamos hablando de que es un lugar que se encuentra, como digo, a 16 kilómetros de Urfa. Estamos muy cerca de Siria y las cosas en esta parte del planeta ya sabemos cómo están. Es complicado, pero ¿tú has estado? Yo sí, he estado, sí, hace 4 años. ¿Y qué notas allí? Es un lugar que recuerda mucho, por ejemplo, a otro de los lugares malditos, de otros templos malditos que tenemos en el planeta, como Caral en Perú, como Cerro Sechín también en Perú. Hay diferentes lugares, ¿no?, que parece que cuando entras en ellos, yo siempre, me habéis oído muchas veces, yo no creo ni en energías positivas ni en energías negativas, a mí eso me parecen pues zarandajas, ¿no? Pero realmente cuando estás, hay lugares en los que entras y te da la sensación de que hay algo, no sé, una mirada que se te clava en el cogote, que detrás no hay nadie y que parece que te está invitando a que, bueno, no seas muy cotilla y vete de aquí cuanto antes. Y, por ejemplo, algún otro lugar así, algún otro templo maldito que puedas destacar por muy maldito. Pues, que sea más fácil de acceso. Más fácil de acceso. Bueno, vamos a ver. Uno de los lugares... tampoco, claro, es que no puede ser con aire acondicionado y eso no vale. Uno de los lugares más turísticos que tenemos en esta parte del Mediterráneo, que por desgracia además ha sido golpeado por el terrorismo islamista hace apenas unos días, es Túnez, ¿no? Las playas de Túnez ya sabéis que se conocen como el Caribe del Mediterráneo, ¿no? Bueno, parece que quien lo dijo no se fijó mucho en las españolas, pero en fin, vamos a dejarlo ahí. Lo cierto es que allí se encuentra la ciudad de Cartago. Bueno, pues justo al lado de la ciudad de Cartago
Hace años yo me topé de frente con un cementerio que no sabía que estaba ahí, porque las guías no te advierten que este lugar se encuentra ahí. Es un cementerio que está plagado de lápidas, y todas y cada una de ellas, serán seguramente más de 200 lápidas, tienen la misma conformación, la misma estructura en esa lápida, es decir, está representada la misma diosa. Cuando empiezas a escarbar también en este caso, pero en la historia, te das cuenta de que allí lo que está representada no es ni más ni menos que la diosa Tanit. Sería algo así como la prima hermana de la Astarte fenicia, y seguramente era tan odiosa, tan terrible y tan pálida como lo era la propia Astarte, ¿no? Bueno, pues cuando llegas a este lugar te das cuenta de que hay una galería excavada debajo del cementerio, a través de la cual ves un agujero. Por ese agujero, en noches de luna llena, se cuela precisamente la luz de luna, y esa luz de luna choca de frente con una lápida que está torcida donde está representada la diosa Tanit. Joder. Bueno, pues los arqueólogos que han estado excavando en este lugar han determinado que en este mismo lugar había una estatua de cobre de la propia diosa Tanit, encima de la cual en el ofertorio, entre las manos, se colocaban bebés. ¿Imagináis para qué? No. Para realizar sacrificios humanos. Lo terrible es que, no contentos con que el sacerdote clavara su cuchillo sobre el sacrificado, es que además los brazos, al caer hacia abajo, tenían un sistema de movimiento que hacía que los brazos, con el peso cayeran. Pues una vez que se producía el sacrificio, los brazos se abalanzaban hacia abajo y el sacrificado caía además a una hoguera y se quemaba. Bueno, fueron encontrados no cientos, sino miles de restos humanos, en un porcentaje muy elevado, más del 90%, correspondientes a niños que fueron sacrificados en este lugar a la diosa Tanit. Por lo tanto, este lugar es otro de esos sitios que ha quedado maldito por la historia, por la bestialidad humana y sobre todo por la superstición. Bueno, en la revista Enigma se pueden ver también... Están ahí todos estos templos, están todos ¿no? estos sitios y muchos más. Los 10 templos malditos, más malditos de todos los malditos. Madre mía. Bueno, pues eso, que, pues ya está. Que ya hemos pasado, ya tenemos nuestra dosis de miedo para esta semana. Y vuestros lugares de vacaciones, ya sabéis. Exactamente. ¿No? Lorenzo Fernández, bueno, muchas gracias, Gracias a Lorenzo. Que vosotros. tengas una miedosa semana. Igualmente os deseo, gracias.